Algo extraordinario está ocurriendo en este momento en Washington y necesitamos entender exactamente qué significa esto para el proyecto político que Donald Trump ha intentado construir durante años. Estamos viendo cómo una decisión que fue presentada como un movimiento de fuerza absoluta, como una demostración de poder ejecutivo sin precedentes, ahora está generando consecuencias que nadie en su círculo más cercano anticipó completamente. Lo que inicialmente se vendió como una operación decisiva para controlar las fronteras y reimaginar la soberanía nacional está chocando contra realidades económicas, institucionales y diplomáticas que ningún decreto puede simplemente borrar de la noche a la mañana. Hablamos de cadenas de suministro interrumpidas, de sectores industriales completos enfrentando escasez de mano de obra, de aliados internacionales cuestionando abiertamente la estabilidad de los compromisos estadounidenses y de mercados financieros reaccionando con nerviosismo ante la incertidumbre política. Esta no es simplemente otra controversia mediática. Estamos ante un momento donde las contradicciones fundamentales del capitalismo tardío estadounidense se hacen visibles. La necesidad del capital de mano de obra barata versus la retórica nacionalista que promete proteger al trabajador estadounidense, pero que en realidad sirve a intereses corporativos completamente distintos. Entonces déjenme explicarles lo que realmente está pasando aquí, porque lo que vemos en los titulares y lo que está ocurriendo en las estructuras profundas del poder económico son dos cosas completamente diferentes. Cuando Trump anunció esta operación, cuando usó ese lenguaje tan cargado de invasión, recuperación de la soberanía, lo que realmente estaba haciendo era activar un mecanismo político muy específico que hemos visto funcionar una y otra vez en la historia estadounidense. Estaba creando un enemigo externo, un chivo expiatorio, para distraer la atención de las contradicciones internas que están desgarrando el tejido social y económico de este país. Pero aquí está el problema. Y es un problema que ningún presidente, sin importar cuán poderoso se crea, puede resolver con pura retórica o con órdenes ejecutivas. La economía estadounidense moderna está construida sobre fundamentos que contradicen completamente la narrativa nacionalista que él vende. Hablemos de los números reales, de las cifras que los economistas serios están observando con genuina preocupación. La agricultura estadounidense, ese sector que supuestamente representa el corazón de América, emplea aproximadamente entre 2 millones y 3 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados. Estos no son números inventados, son estimaciones conservadoras del Departamento de Agricultura. La industria de la construcción, que está experimentando uno de sus periodos más activos en décadas gracias a los proyectos de infraestructura y el desarrollo inmobiliario, depende de aproximadamente 1,5 millones de trabajadores sin documentación legal. La industria de servicios alimentarios, los restaurantes, los hoteles, la hospitalidad en general, sectores que emplean a millones de estadounidenses, funcionan con márgenes de ganancia tan ajustados que cualquier interrupción en la disponibilidad de mano de obra representa una crisis existencial inmediata. Ahora, cuando Trump lanza esta operación y comienza a desplazar recursos masivos hacia la aplicación de la ley migratoria, cuando empieza a realizar redadas a una escala que no habíamos visto en años, ¿qué creen que sucede? Los empresarios, esos mismos empresarios que donaron millones a su campaña, que celebraron su victoria como un triunfo del capitalismo estadounidense, de repente se encuentran sin los trabajadores que necesitan para mantener sus negocios funcionando. Y aquí es donde la contradicción se vuelve tan obvia que resulta casi cómica si no fuera tan trágica. Estos empresarios conservadores que públicamente aplauden el endurecimiento de las políticas migratorias, que hablan de la necesidad de proteger las fronteras y defender la ley y el orden, en privado están haciendo llamadas desesperadas a sus representantes en el Congreso, suplicando por exenciones, por programas de trabajadores temporales, por cualquier cosa que les permita mantener operando sus empresas, pero esto va mucho más allá de los intereses inmediatos de sectores específicos. Lo que estamos viendo es un choque fundamental entre dos visiones del capitalismo estadounidense y ninguna de estas visiones realmente beneficia a la clase trabajadora,
ya sea nativa o inmigrante. Por un lado, tenemos el capitalismo globalizado, el modelo que se ha desarrollado durante las últimas 4 décadas, que depende de cadenas de suministro internacionales, de flujos constantes de capital y trabajo a través de las fronteras, de la capacidad de las corporaciones para mover producción, recursos y personas a donde los costos sean más bajos y las regulaciones más laxas. Este modelo creó inmensas fortunas para quienes controlan el capital, pero también desmanteló comunidades industriales enteras en Estados Unidos, exportó millones de empleos manufactureros y dejó a la clase trabajadora estadounidense en una posición de precariedad económica que no habíamos visto desde la Gran Depresión. Por otro lado, tenemos este proyecto nacionalista que Trump representa, que promete restaurar alguna versión mítica de la grandeza estadounidense mediante el cierre de fronteras, la imposición de aranceles, el rechazo de acuerdos comerciales multilaterales. Pero aquí está el engaño fundamental. Este proyecto nacionalista no cuestiona realmente el poder corporativo, no desafía la concentración obscena de riqueza en manos de una élite cada vez más pequeña, no propone redistribuir el poder económico hacia los trabajadores. Lo que hace es simplemente redirigir el resentimiento justificado de la clase trabajadora hacia objetivos convenientes, hacia los inmigrantes, hacia el comercio exterior, hacia cualquier cosa excepto el sistema mismo que genera esta desigualdad. Y ahora estamos viendo las consecuencias de intentar implementar esta visión nacionalista en una economía que ha sido estructurada durante décadas para funcionar de manera completamente opuesta. Los precios de los alimentos están comenzando a subir porque los agricultores no pueden cosechar sus cultivos sin suficiente mano de obra. Los proyectos de construcción se están retrasando porque las empresas constructoras no pueden encontrar trabajadores dispuestos a hacer el trabajo físico intenso por los salarios que ofrecen. Las pequeñas empresas, especialmente en estados fronterizos como Texas, Arizona, Nuevo México, están reportando dificultades extremas para mantener sus operaciones. Y todo esto está ocurriendo mientras la inflación, que ya era una preocupación política importante, amenaza con acelerarse nuevamente. Pero aquí está lo que realmente me parece fascinante desde una perspectiva de análisis económico. Trump y su equipo parecen haber creído genuinamente que podían implementar estas políticas sin que el capital corporativo se rebelara. Parecen haber pensado que la retórica nacionalista era suficiente para mantener unida su coalición política, que los empresarios estarían dispuestos a sacrificar sus ganancias a corto plazo por esta visión de largo plazo de una América cerrada y protegida. Pero el capital no funciona así. El capital no tiene lealtad nacional, no tiene compromiso ideológico más allá de su propia reproducción y expansión. Cuando las políticas gubernamentales comienzan a interferir con la acumulación de capital, cuando amenazan las tasas de ganancia, el capital encuentra maneras de resistir, de evadir, de ejercer presión política. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Las cámaras de comercio, las asociaciones industriales, los grupos de lobby corporativo que normalmente apoyan agendas republicanas conservadoras, están expresando preocupaciones públicas sobre estas políticas. Están publicando estudios que muestran el impacto económico negativo de las deportaciones masivas, están advirtiendo sobre recesiones regionales, sobre la pérdida de competitividad internacional, sobre el daño a la reputación de Estados Unidos como destino confiable para la inversión extranjera, y Trump, que construyó su identidad política sobre la idea de ser el presidente empresario, el hombre de negocios que finalmente traería eficiencia y sentido común al gobierno, se encuentra atrapado entre su base política, que quiere ver acción dura contra la inmigración, y sus propios aliados en el mundo corporativo, que necesitan desesperadamente que estas políticas se suavicen o se reviertan. Ahora hablemos de las consecuencias geopolíticas porque esto no está ocurriendo en un vacío. América Latina está observando todo esto con una mezcla de indignación, preocupación y, en algunos casos, satisfacción de ver al imperio enfrentando las consecuencias de su propia arrogancia. México, que durante décadas ha funcionado como una especie de válvula de escape para las presiones migratorias que Estados Unidos genera mediante sus políticas económicas y sus intervenciones militares en Centroamérica,
ahora está adoptando una postura mucho más firme. El gobierno mexicano está haciendo declaraciones públicas sobre la dignidad nacional, sobre la necesidad de tratados migratorios que respeten los derechos humanos, sobre la posibilidad de buscar socios comerciales alternativos si Estados Unidos continúa con políticas unilaterales agresivas. Y esto nos lleva a China. Siempre volvemos a China cuando hablamos de geopolítica contemporánea. Beijing está observando todo este caos interno en Estados Unidos y está haciendo exactamente lo que cualquier potencia racional haría. Está aprovechando la oportunidad para profundizar sus relaciones con América Latina, mientras Estados Unidos está ocupado deportando trabajadores y construyendo muros. China está firmando acuerdos comerciales, invirtiendo en infraestructura, ofreciendo préstamos para desarrollo. La iniciativa de la Franja y la Ruta ya tiene presencia significativa en la región, y cada vez que Estados Unidos se comporta de manera errática o agresiva con sus vecinos del sur, China aparece como una alternativa más estable, más predecible, más respetuosa de la soberanía nacional. Esto es lo que los estrategos de política exterior estadounidenses entienden, pero no pueden decir públicamente. El nacionalismo agresivo de Trump no está fortaleciendo la posición de Estados Unidos en el mundo, la está debilitando. Está acelerando exactamente el proceso de decadencia hegemónica que supuestamente debía revertir. Cada aliado que se aleja, cada socio comercial que busca alternativas, cada país que decide que no puede confiar en los compromisos estadounidenses, representa una pequeña erosión del poder imperial que tomó décadas construir, pero que puede desmoronarse mucho más rápidamente de lo que nadie imagina. Y dentro de Estados Unidos, las fracturas sociales se están profundizando de maneras que van a tener consecuencias políticas durante años. Las comunidades inmigrantes, que representan una porción significativa y creciente de la población, están viendo a familias destrozadas, a trabajadores que han contribuido a la economía durante décadas siendo deportados sin ninguna consideración de sus circunstancias individuales. Esto está generando un nivel de trauma colectivo, de resentimiento justificado que ninguna cantidad de retórica sobre seguridad nacional puede justificar, y al mismo tiempo, las comunidades de clase trabajadora blanca a las que estas políticas supuestamente benefician no están viendo mejoras reales en sus condiciones materiales. Los empleos manufactureros no están regresando mágicamente. Los salarios no están subiendo significativamente. El costo de vida continúa aumentando. La atención médica sigue siendo inasequible. La educación continúa endeudando a generaciones enteras. Entonces, ¿qué tenemos realmente? Tenemos un proyecto político que prometió restaurar la grandeza estadounidense mediante el nacionalismo económico y el endurecimiento de las fronteras, pero que en la práctica está generando caos económico, alienando aliados internacionales, profundizando divisiones sociales internas y beneficiando, como siempre, a la misma clase de élites corporativas que supuestamente debía desafiar. Trump está descubriendo lo que todos los líderes políticos eventualmente descubren cuando intentan gobernar un imperio en declive. Las contradicciones del sistema son más profundas y más intratables que cualquier eslogan de campaña, y las fuerzas económicas que realmente gobiernan la sociedad no se dejan controlar fácilmente por decretos ejecutivos o retórica nacionalista. Y esto, en última instancia, es lo que hace que esta situación sea tan reveladora. No estamos simplemente observando el fracaso de un conjunto particular de políticas, estamos viendo la manifestación visible de contradicciones sistémicas que han estado acumulándose durante décadas. Estamos viendo lo que sucede cuando un sistema económico que depende fundamentalmente de la explotación de mano de obra barata e inmigrante trata de presentarse públicamente como defensor de los trabajadores nativos. Estamos viendo lo que pasa cuando un imperio que construyó su hegemonía sobre la promesa de liderazgo estable y predecible comienza a comportarse de manera errática y caprichosa. Estamos viendo, en tiempo real, cómo las decisiones políticas basadas en resentimiento y nostalgia chocan contra las realidades materiales de una economía globalizada. Y la pregunta que deberíamos estar haciéndonos no es simplemente si estas políticas particulares van a funcionar o fallar. La pregunta más profunda es qué tipo de sistema económico y político queremos construir cuando estas contradicciones finalmente se vuelvan insostenibles.
¿Vamos a continuar permitiendo que el debate público sea secuestrado por falsas dicotomías entre nacionalismo y globalización cuando ninguna de estas opciones realmente desafía las estructuras fundamentales de poder? ¿O vamos a empezar a tener conversaciones serias sobre alternativas sistémicas, sobre formas de organizar la economía que no dependan de la explotación de ningún grupo de trabajadores, ya sean nativos o inmigrantes? Porque eso es lo que está realmente en juego aquí, mucho más allá de las fortunas políticas de cualquier individuo particular, por más ruidoso que sea.